La tragedia del avión uruguayo que se estrelló en los Andes en octubre de 1972 es uno de los sucesos más grandes de la historia. A pesar de que tuvieron que soportar un frío extremo durante 72 días, también tuvieron que comerse a sus amigos y familiares para poder sobrevivir. Si te gustaría conocer la verdadera historia de la Sociedad de la Nieve, quédate que te lo contamos. El 12 de octubre de 1972, el equipo de rugby Old Christians salió del viejo aeropuerto de Montevideo rumbo a Santiago de Chile con el propósito de jugar unos partidos amistosos. A bordo de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya viajaban 45 personas, entre ellas 19 que formaban parte del equipo, 5 tripulantes de la aeronave y 21 de ellos eran amigos y familiares. Entre risas y bromas, cuando embarcaban, nadie se podía imaginar que ese grupo iba a protagonizar una de las historias de supervivencia más impresionantes del siglo XX. Era un viaje relativamente corto que lamentablemente por el mal clima tuvieron que hacer una primera parada en el aeropuerto de Mendoza en Argentina, con la intención de que el clima mejorara. Al día siguiente, el 13 de octubre, las condiciones del clima no habían mejorado, pero los pilotos decidieron continuar con el trayecto. Todo parecía ir bien, los jugadores del equipo se divertían, hasta que en un momento los pilotos se encontraron con una gran masa de nubes. Entraron en ellas y viajaron a ciegas por muchos minutos. También alertaron al auxiliar de vuelo para que les indicara a los pasajeros que se abrocharan los cinturones. Muchos de ellos hicieron caso omiso ante este aviso, ya que muchos eran jóvenes. Se vivía un ambiente de bromas y risas, es más, hicieron falta varias turbulencias más para que se lo empezaran a tomar en serio. El gran error de los pilotos fue que pensaron que ya habían pasado los picos de las montañas y decidieron comenzar con el descenso. Lamentablemente, cuando pudieron recuperar la visibilidad, se dieron cuenta que estaban rodeados de las imponentes montañas de los Andes. En ese momento, el ambiente dentro del avión había cambiado completamente y las turbulencias eran cada vez más fuertes. Entonces, por más que los pilotos intentaran ascender de nueva cuenta, era imposible. No había manera de poder esquivar las montañas, hasta que pasó lo que todos temían. El avión impactó contra una montaña y eso provocó que el avión se partiera por la cola y perdiera las dos alas. Las personas que iban a bordo en la zona de la cola perdieron la vida de manera instantánea, mientras que el fuselaje del avión, o sea la parte de adelante, se deslizó de manera descontrolada hacia un valle, hasta que frenó en seco y se detuvo, provocando que todos los asientos se fueran hacia la parte de adelante. De las 45 personas a bordo, 13 se fueron de este mundo de manera inmediata, y muchos quedaron heridos. Dadas las situaciones climatológicas, empezaron a convertir aquel fuselaje en un refugio improvisado, pero a pesar de eso, 4 personas más perdieron la vida después de la primera noche. Estamos hablando de noches con un frío extremo, en medio de la nada, con temperaturas que podían rondar entre los 30 o 40 grados bajo cero. Eso era solo el comienzo del infierno que vivirían los siguientes días. Primero, el miedo de no ser encontrados ni rescatados. Luego, los gritos de agonía de las personas heridas y ver morir a sus amigos y familiares. Mientras los días iban pasando, la poca comida que tenían se iba agotando y los jóvenes sobrevivientes tenían que buscar qué hacer. Así que organizaron y crearon una pequeña sociedad para poder mantener al grupo unido y, lo más importante, mantenerlos con vida. Así estuvieron sobreviviendo unos días, pero no era suficiente y lo único que podían ver a su alrededor era nieve y montañas que hacían parecer que era imposible salir de ese lugar. Varias veces vieron aviones cerca de la zona, pero no los lograban encontrar y por más que ellos gritaban era imposible que los escucharan. Esto era porque el fuselaje en el que se encontraban estaba en una zona de tanta nieve que desde arriba era imposible que los vieran. El hambre los debilitaba cada vez más, y por la cabeza de algunos pasa la idea de alimentarse de la carne de los fallecidos. Así que acordaron que si alguno se iba de este mundo tenían la autorización de que podrían ser comidos por el resto del grupo. Y así fue, los siguientes días se organizaron para que esa carne se repartiera entre todos. Así que observaron que tenían un poco de esperanza, hasta que lograron hacer funcionar un radio que tenían y escucharon que los trabajos de búsqueda del avión habían finalizado. Eso quería decir que los daban por muertos. Los jóvenes desesperados tenían dos opciones: quedarse ahí y morir de hambre, o por las altas temperaturas, o hacer algo más. Así que decidieron hacer expediciones con un objetivo claro:
Las 3 personas que se encontraban con mejor condición física se prepararon con lo que tenían y fueron en búsqueda de la cola del avión. Estaban buscando la batería de la nave porque querían utilizarla para reparar la radio y así poder comunicarse con el exterior. Sin embargo, el clima era demasiado extremo y tuvieron que regresarse con grandes síntomas de congelación. Aún así, no perdieron la esperanza y estaban planeando volver a intentarlo. Pero a los 17 días del accidente ocurrió otra tragedia. Mientras todos se encontraban dentro del fuselaje del avión, una gran avalancha de nieve les cayó encima. A causa de eso, 8 personas más fallecieron. Pasaron soterrados bajo la nieve durante 3 días, solamente alimentándose de las personas fallecidas. Cuando por fin lograron salir al exterior, ellos sabían que tenían que salir de ese lugar por más que costara. Para ese momento ya solo quedaban 19 personas vivas. Así que las personas que habían salido anteriormente a una expedición volvieron a salir y esta vez sí encontraron la cola del avión. Pero la batería que estaban buscando no funcionó, pero sí encontraron cosas que les podían servir para protegerse del frío. Mientras ellos estaban en esa expedición, en el avión lamentablemente otras 3 personas fallecieron por causa de heridas y lo débiles que se encontraban. Ahora, en total, 16 eran los sobrevivientes. Entonces, el 12 de diciembre, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín salieron de nuevo a un viaje más largo hasta poder encontrar ayuda. Para poder sobrevivir, se tuvieron que llevar provisiones para algunos días, la carne de sus compañeros y cargaron todo lo que podían para protegerse del clima. El resto del grupo se quedaron en el fuselaje con la esperanza de que ellos pudieran regresar con ayuda. En el camino, se dieron cuenta que si continuaban los 3 sería casi imposible que se lograra, por las pocas provisiones que llevaban. Entonces, Antonio Vicentín se tuvo que regresar al fuselaje con los demás y Fernando y Roberto siguieron caminando por los siguientes 10 días. Imagínense 10 días caminando entre montañas con temperaturas realmente bajas y sin saber si era el camino correcto. Escalaron una montaña de más de 4.500 metros de altura y caminaron varios kilómetros hasta llegar a Chile. Milagrosamente se encontraron con un hombre montado a caballo que los ayudó y así fue como dieron aviso a las autoridades que rápidamente enviaron 2 helicópteros que fueron a buscar a los demás sobrevivientes que quedaban en el fuselaje. Increíblemente, de las 45 personas que viajaban en ese avión, solo 16 lograron sobrevivir a este terrible accidente. Después de más de 70 días de encontrarse en medio de la nada, con un frío extremo y sin comida, y lo más difícil de todo, para poder sobrevivir, comerse a sus amigos y familiares. Imagínense qué situación más difícil. ¿Era eso o morir de hambre? ¿Ustedes qué hubieran hecho?